Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El sello francés Mirare acaba de publicar un nuevo disco del bandoneonista argentino Víctor Villena, o Villena, como él quiera, en el que muestra su eclecticismo musical con clásicos del tango o simplemente clásicos como Händel o Bach, a dúo con destacados solistas como, entre otros, la violinista italiana Sabrina Condello o el guitarrista francés Emmanuel Rosfelder. Y precisamente para hablarnos de este nuevo disco en el que el dúo es protagonista, Víctor Villena ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Jordi. Y que has venido maravillosamente acompañado por la violinista italiana Sabrina Condello. Muy buenas tardes, Sabrina. Gracias por acompañarnos. Permitidme que explique antes que nada que Víctor ha nacido en Buenos Aires, si no me equivoco, o no lejos. Bueno, no es muy lejos. No, en realidad nací a unos 40 kilómetros de Buenos Aires. Lo que acá en Francia se llama un banlieusard, ¿no? Bueno, en una ciudad que se llama José Cepaz, que es una ciudad del suburbio muy popular. Va a ser en Buenos Aires precisamente donde empiezas a estudiar bandoneón. Muy pronto, tenías 9 años, pero me gustaría que nos contases quién puso el primer bandoneón entre tus manos. Pequeñas, porque a los 9 uno no... Bueno, mi historia con el bandoneón es la historia que tuvieron muchos bandoneonistas argentinos, que es simplemente el bandoneón que llega a la mesa de la familia. Un día estás ahí y llega un bandoneón a la mesa como si fuera algo normal, y fue mi padre que lo había comprado, pero en un principio creo que él tenía ganas de aprender él a tocar. Pero bueno, yo fui muy curioso y conocimos a un bandoneonista local, un bandoneonista amateur, que tocaba algunos tanguitos. Y bueno, me mostró unas notas con el bandoneón que yo supe reproducir bastante fácilmente. Y entonces le dijo a mi padre, mejor viene él a tomar clases el lunes. Y bueno, fue así un poco como empecé a tocar el bandoneón. Hemos tenido a menudo bandoneonistas y todo el mundo coincide en decir que el bandoneón es diabólicamente difícil, ¿no? La digitación. Bueno, el bandoneón es difícil como son todos los instrumentos cuando uno los quiere tocar, digamos, cuando uno quiere llegar a tocarlos a un cierto nivel y quiere hacer de eso su profesión. Pero yo soy bastante enemigo de los mitos con el bandoneón. Entonces no me gusta cuando el bandoneón es algo diabólico. No, es un instrumento que hay que trabajar, que hay que estudiar, como cualquier otro instrumento. Me parece que el violín incluso es más difícil que el bandoneón. Pero bueno, es un instrumento que da mucha satisfacción desde el principio. Y eso es un instrumento extremadamente grato, porque con solo tocar una nota uno tiene ya una relación física con el instrumento, y el timbre del instrumento tiene algo que es muy especial. Entonces es un instrumento muy grato y que me parece que cualquier persona que pone una vez la mano adentro le cuesta luego retirarlas. Es como tener un órgano entre las rodillas, ¿no? Exactamente, es la idea, me parece. Víctor, con solo 17 años eres galardonado como bandoneonista revelación por la Academia Nacional del Tango, ahí en Argentina. Tras ese galardón imagino que hay mucho trabajo, ¿no? Bueno, en los años 90 había muy pocos bandoneonistas en Argentina. Ahí prácticamente pasaron 20 años entre los cuales prácticamente no hubo generaciones de bandoneonistas. Y yo pertenezco a la generación de los años 90, que fue quizás la primera generación porque fue la primera vez que había 7, 8 bandoneonistas jóvenes, desde hacía 20 años que no ocurría. Y entonces la Academia Nacional del Tango que acababa de empezar, porque antes no existía la Academia Nacional del Tango, fue algo que fue creado durante los años 90,
sintió esa necesidad de todos los años nombrar un nuevo joven del tango, porque era algo que ya en ese momento era hasta exótico incluso en Buenos Aires. Ahora ya no es el caso, ahora ya el tango se llenó de gente joven súper talentosa que toca bien, pero en ese momento fue algo importante no solamente para mí, porque bueno, era también el fruto de haber pasado prácticamente el fin de mi infancia y toda mi adolescencia dedicado a tocar el bandoneón, pero también para mostrar que había un nuevo movimiento joven de bandoneonistas en Buenos Aires. ¿Qué había pasado antes de los 90? Quizás los jóvenes no se interesaban por el tango, era algo Bueno, todas esas considerado son viejo. consecuencias de la historia política de Argentina, ¿no? Los exilios y las modas, y Por eso hizo supuesto. que durante 20 años no hubiera, prácticamente no hubo generaciones de músicos de tango. Víctor, el artista revelación se va a convertir en confirmado, cuando en el 97 vas a ganar el premio al mejor solista en el concurso nacional de Argentina. Ahí sí ya fue el espaldarazo definitivo para tu carrera. Bueno, sí, eso fue sin dudas el puntapié, porque ese concurso nacional es un concurso muy importante para la música popular en Argentina. Y bueno, por ejemplo, de ese concurso hace 60 años aparecieron artistas como Mercedes Sosa o Atahualpa Yupanqui, y por nombrar algunos que Chicos que empezaron, prometían, ¿no? bueno, que empezaron su carrera de músicos folclóricos en ese concurso. Y bueno, yo fui el primer bandoneonista en ganar ese concurso tocando tango, porque es un concurso más que nada de músicos Folclórico. folclóricos. Pero cuando toqué en ese concurso y que salí en la televisión nacional, luego otros músicos me vieron tocando y les impresionó mi manera de tocar. Y entonces me invitaron a hacer una gira en Europa. Y fue mi primera gira en Europa, tenía 17 años y fue con músicos de jazz. Así que ya de entrada mi carrera es como que había varias músicas distintas. O sea, ya de entrada empecé, mi primera gira profesional fue con músicos de jazz, no con músicos de tango. No solo del tango vive el hombre, ¿no? Como dicen. No, por supuesto, pero... 2 años más tarde, después de esa gira por Europa, te instalas aquí en Francia. París está en el centro de Europa. Quizás esa fue una de las razones por la que te mudas a París. Bueno, en realidad vine a París, hay una razón, hay dos razones, una que es, digamos, técnica, voy a tratar de no ser muy académico para la gente, pero había una moda de tocar el bandoneón en Buenos Aires, con la cual yo no me sentía A gusto. muy representado, y acá en Francia había otro maestro de bandoneón, que sí, que tenía una forma de tocar, una relación con el sonido que realmente me interesaba. ¿Quién era? Era el maestro Juan José Mossalini, que Por fue el supuesto. pionero del bandoneón en Francia. Entonces yo vine a Francia porque quería durante por lo menos 2 años formarme a ese estilo, a ese tipo de sonido que a mí me gustaba, que me gusta todavía. Y bueno, y después está la historia que tenemos desde siempre, los argentinos con París, y ese fantasma que tienen los bandoneonistas que piensan pensamos todos que si pasamos por París todos vamos a ser Piazzolla después. Nunca ocurre eso, ¿no? Pero bueno, digamos que después cuando uno está en París y en Francia, ¿no? Y ve la cantidad de proyectos artísticos interesantes que uno puede hacer, bueno, es ahí donde uno empieza a dudar en volver. Desde entonces has actuado en todas las salas importantes aquí en Francia y en Europa. Y en el 2003 vas a formar parte para la gira mundial de Gotham Project. Una verdadera revolución para el tango, ¿no? Fue Gotham Project. Bueno, Gotham Project fue realmente, creo que una de las mejores cosas que le pudo pasar al tango como una promoción del género. Y a mí me ha tocado vivir cosas muy interesantes con Gotham Project porque me acuerdo de haber tocado en la plaza en Florencia, en Italia, y había 70.000 personas, una cosa espectacular. Y tener que volver a Florencia a las 2 semanas a tocar en un festival de tango con una orquesta de tango. Y al final de del concierto con la orquesta de tango había unos jóvenes que estaban esperando para sacarse fotos y firmar autógrafos. Y entonces yo le digo
al organizador, pero ¿por qué no debo ser yo? ¿No? Seguro que quieren sacarse fotos con el director de la orquesta. No, no, no. Bueno, entonces fui ahí a hablar con ellos y me dijeron, no, es que estuvimos viendo Gotham Project hace 2 semanas en la plaza y nos gustó tanto que nos interesó escuchar más el bandoneón y escuchar el tango, y fue así como llegaron al tango. Y hubo un montón de gente que llegó al tango, argentino, uruguayo, que llegó al tango de rioplatense a través de Gotham Project. Creo que en eso ganamos todos. Incluso vas a componer. Como compositor has creado una obra para bandoneón y orquesta, Rêve et Désir, bello título, Sueños y Deseos, que va a estrenar la Orquesta Filarmónica de Radio Francia, de esta casa. Imagino que esos sueños y deseos giran en torno al tango, ¿no? ¿O no? Bueno, puede ser. Ahora, solamente para aclarar que el compositor fue Leo Sujatovich, claro. que es un gran compositor argentino de música de films bueno, un músico de rock, también arreglador de música de rock de Argentina, pero me eligió a mí para que yo cree la obra, sí, con la Orquesta Filarmónica de Radio France. Y bueno, para mí el sueño fue poder crearla en ese contexto, ¿no? Pues, siempre hacer una obra de bandoneón con orquesta filarmónica es algo nuevo y no es algo que se haga todas las semanas. Entonces tuve la suerte de poder estar ahí. Y has colaborado incluso para una ópera contemporánea de otro gran compositor argentino que vive aquí en Francia, Martín Matalón. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, eso fue una de las experiencias profesionales más gratas que tuve. Primero porque a mí me encanta la música contemporánea y ese tipo de música contemporánea que es temática. La obra de Martín Matalón era una ópera que se llama La sombra de Venceslao, que en realidad era una pieza de teatro de los años 70 de un hombre del teatro que se llamaba Coppi. Y Martín Matalón puso eso en música, y lo interesante era que era una orquesta sinfónica, la formación de orquesta sinfónica, pero con 2 acordeones y 2 bandoneones. Y en una parte de la ópera también había los 2 acordeonistas también tocaban el bandoneón y había 4 bandoneones. Entonces 4 bandoneones con orquesta sinfónica en el contexto de una ópera contemporánea fue como un sueño. Realmente es algo que artísticamente me aportó muchísimo, y trabajé con unos musicazos en esa ópera y tocamos en 12 casas de ópera con 12 orquestas sinfónicas distintas en toda Francia, así que fue una experiencia riquísima. Mucha gente en escena, ¿no? Me imagino, la fosa de la orquesta, pero seguramente el dúo, esa relación íntima con otro intérprete es más interesante, ¿no? Estoy pensando en tus conciertos con Ute Lemperer, la gran actriz y cantante alemana. ¿Cómo fue el encuentro con Ute Lemperer? Bueno, en realidad fue el que me puso en relación con Ute Lemper, fue el señor Glusman, que es un agente de grandes artistas europeos. Yo antes había trabajado con Julia Miguenes Johnson. Tuvimos la suerte de tenerla aquí con nosotros. Bueno, yo grabé un disco con Julia Miguenes y también toqué con ella en el Palais de Pape de Avignon. Y Glusman es el mismo manager, el mismo agente para ella que para Ute Lemper, y creo que ocurrió que Ute Lemper necesitaba un bandoneonista para su espectáculo El último tango en Berlín, The Last Tango in Berlin. Y entonces fue que Glusman le dijo, bueno, el bandoneonista que trabaja con nuestra agencia es Víctor Villena. Así que fue así como la encontré, y Ute Lemper es una de las artistas que me aportó muchísimo en el aspecto profesional. Una mujer de una capacidad de trabajo impresionante y de un profesionalismo total. Así que aprendí mucho de ella. Sobre todo, ¿sabes lo que aprendí de Ute Lemper? La importancia que tiene el texto en una canción, en un tema. Hay veces que los músicos nos cuesta entender que cuando acompañamos a un texto tenemos que acompañar. Eso a los músicos nos cuesta a veces, porque pensamos que el cantante está ahí, que uno tiene que acompañar, pero a veces también tiene que tocar porque nos tienen que escuchar. Y yo entendí con ella entendí la importancia del texto, del verbo, y que cada palabra cuenta, y que es mejor a veces con menos hacer más. A pesar de que un bandoneón quizás es el cantante sin palabras, mucho más expresivo, ¿no?, de los instrumentos. Hablando de dúos, y volviendo al disco que acabas de publicar en Mirare, no está bien que el bandoneonista esté solo, ¿no?
necesitas un dúo, quizás alguien que para compartir experiencias, compartir sentimientos sobre todo. Bueno, por supuesto, cuando uno está en un intercambio, eh, eh, la creatividad es más rico, ¿no? Los timbres son más ricos con otros instrumentos. Uno tiene más variedad de colores, más variedad de timbres que puede hacer. Y después con cada músico uno toca distinto, porque el otro músico que toca con vos produce una interacción, produce una acción que no es igual al precedente o que va a producir incluso en uno mismo sonidos distintos o proposiciones musicales distintas. En este disco tenemos, tocas con una guitarra, con piano, con violín, con una cantante que precisamente tuvimos aquí con nosotros, Cristina Villalonga, coterránea mía, por cierto. ¿Con quién te has sentido más a gusto? Es difícil decirlo, ¿no? Me imagino. Bueno, en este disco fue el disco que decidí hacer cuando tuve 40 años, porque llevaba a los 40 años 20 años en Francia. Entonces uno mira para atrás y ve quiénes son los que a lo largo de esos 20 años estuvieron todo el tiempo y con los que más tocó. Y entonces ahí adentro están, por ejemplo, Fernando Otero, que ganó un Grammy, con el que yo colaboro hace más de 10 años ya. Norteamericano, ¿eh? Es argentino, pero vive en Nueva York. Ah, Sí, bueno, es tan argentino como en Nueva York como yo soy argentino en Francia, ¿no? En realidad uno empieza a ser más de los dos lados. Después está Bárbara Barassi, gran pianista argentina, que ahora dirige el departamento de tango del Conservatorio de la Universidad de Artes de Rotterdam. Bueno, y así, ¿no? También está Lautaro Tisera, con el que toco una pieza folclórica, una chacarera. Pero es cierto que yo me siento muy a gusto con los instrumentos de cuerdas. Por ejemplo, con Henri de Marquet, que toca el violonchelo, es uno de los más grandes violonchelistas franceses. Y la particularidad con el violín es que yo siempre le hablo a mis alumnos cuando enseño el bandoneón. Yo enseño el bandoneón en el sur de Francia, en el Instituto de Música del Mundo de Aubagne, al lado de Marsella. Y siempre hago un paralelismo entre los vibratos del violín y la forma de trabajar con el fuelle del bandoneón en un preciso paralelismo con el arco del violín. Entonces, cuando trabajo con una violinista, y en este caso con Sabrina, encuentro esa misma manera de trabajar el sonido, esa pasión por el detalle, y es un cierto romanticismo en los colores, que bueno, hacen que quizás de todos los dúos fue el dúo con el que ahora tengo un proyecto a largo plazo, vamos a decir, artístico, porque tenemos ya dos repertorios, uno que es un repertorio de tango muy sofisticado, y ahora empezamos a preparar un repertorio clásico del que todavía no voy a decir nada. Bueno, la próxima vez nos lo dices. Vamos a aprovechar la presencia de Sabrina con nosotros, que se ha traído su violín, es evidente. Quizás, Víctor, te has traído tú el bandoneón. Sí, por supuesto. Pues te agradecemos mucho el esfuerzo de haberlo transportado hasta aquí, porque no. ¿Cuánto pesa un bandoneón como el tuyo? Unos 5 kilos 200. No está mal, ¿no? Bueno, al menos lo pones encima de tus rodillas, no se siente tanto el peso. No me gustaría que os marchaseis sin que nos propusieseis algo. ¿Qué es lo que podríais tocarnos? Bueno, vamos a tocar un tango canción del fin de los años 40, del fin de la época de oro del tango. Y quiero decir una particularidad porque este es un tango que se llama Rubí. Y es un arreglo que hicimos juntos durante el confinamiento. Primer confinamiento, como muchos músicos, nos encontramos de golpe sin público y muchos de nosotros nos dedicamos a quizás ir a hacer arreglos, composiciones. Bueno, en este caso, un arreglo que es fruto del confinamiento. Una Rubí. verdadera joya. Una joya. Rubí con Sabrina Condelo al violín y sobre todo Víctor Villena al bandoneón.
Muchísimas gracias por esta pequeña joya del tango, este rubí, Víctor Villena al bandoneón, con Sabrina Condello, violinista italiana, al violín. Muchísimas gracias. Gracias, Jordi. Permitidme también que dé las gracias a Pauline Leduc y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, gracias a una televisión internacional uruguaya que emite desde Montevideo, allí en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El invitado de Radio Francia Internacional.